Muy buenas, bienvenidos a Historias desde el sótano. Hoy tenemos un tema concreto y que vamos a tratar de mostrarles realmente lo que ocurrió en aquel momento de la historia de España. En concreto son las brujas de Zugarramurdi. Está conmigo, muy buenas, hola. María y José. Buenas. Muy buenas los dos. Y antes que nada, antes de meternos con el tema de la bruja de Zugarramurdi, bueno, hay que decir que es recordado el juicio porque hubo un inquisidor español llamado Alonso de Salazar y Frías que consideró en no pocas ocasiones que los religiosos españoles, o los religiosos en general, se dejaban llevar por una obsesión con Lucifer. Eso provocó que condenaron o condenaban a muerte a la hoguera a personas inocentes. Salazar Frías, que después de ser cómplice el 7 de noviembre de 1610, tema que vamos a tratar hoy, donde fueron a la quema, a la hoguera, 11 personas, algunas, 5 de ellas ya estaban fallecidas, decidió después de ser cómplice de estos, asesinatos, de empezar una investigación en Burgos que le llevó 3 años investigando él por su cuenta, donde acabó desvelando que en realidad ninguno de aquellos que habían sido condenados eran hechiceros o hechiceras, brujos o brujas. Así que aquello fue un verdadero punto de inflexión para la España de aquel momento, ya que gracias a estas pesquisas, estas investigaciones, pues el Tribunal de la Inquisición, digamos que dejó de llevar a brujos o a brujas a la hoguera. No serían las últimas, las brujas de Zugarramurdi. Digo esto para que sepamos que es un hecho real, que murieron personas que después de padecer tortura y después de padecer este San Benito que también se les cuelga en un pequeño pueblo de Navarra, ahora hablaremos del pueblo. Ha habido una película española, La bruja de Zugarramurdi, que muchos conocerán esta película, y gracias a esta película se habla el tema de las brujas. Pero me gustaría primero que viéramos el tráiler de esta película, que por cierto no tiene nada que ver con el tema de la bruja de Zugarramurdi, pero sí que nos va a abrir el camino para que toquemos realmente el caso verídico e histórico que ocurrió en este pueblo. No soy un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño. Es el elegido. Tío, chaval, ¿tú estás loco? Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre. ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño? ¡Acelera! ¡Hostia puta! ¡No lo toques! ¡Coño, que se está feo, joder! La brujería, el concepto, nació aquí. ¡Hola, chaval! ¿Qué hace con la escoba? Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¿Y nosotras qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Folla como una perra, miente todo lo que puedas, engaña a los hombres, que estás en la edad. Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Se hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Bueno, Alex de la Iglesia es genial con esta película, pero la verdad es que nos mete en que la gente que vio la película quiso investigar un poco más sobre la historia,
Pues a no todo el mundo le gustó la película, porque no sacaba en evidencia el momento histórico y cruel que tuvieron que padecer realmente aquellas acusadas por brujería. Claro, dejan un poco, ¿no?, en entredicho y de modo cómico un acto que fue muy cruel, que murieron 11 personas de un pueblo, que 300 fueron acusados y que me imagino que fueron unos días muy tremendos para esa población. Entonces, 300 acusados en un pueblo pequeñísimo. No sé si tenemos un mapa para situarnos donde se encuentra el pueblo de Zugarramurdi, allí muy cerquita. Mira, un pueblecito chiquitito entre montañas. ¿Tú conoces el pueblo? Sí, yo he estado en este pueblo y en esta zona, y bueno, es la frontera con Francia. Es una región muy boscosa, muy escarpada y de difícil acceso. Hoy, imaginaros, en esta época, hace 600 años, y bueno, pues ya venía la persecución de brujas, ya venía de Francia, por orden del rey francés Enrique IV, que ordenó por su persecución, y todo esto pasó a España, que es cuando entra en juego, entra en acto lo que fue la persecución de la Inquisición. Claro, lo que ocurre en el sur de Francia es que se corre la voz, hay uno que dice que hay cantidad de brujos o brujas al sur, el rey permite, Enrique IV de Navarra, que por cierto es el famoso rey que dijo París bien merece una misa, ¿no? Cambió del protestantismo al catolicismo y manda a los inquisidores al sur de Francia. ¿Qué ocurre? Que este pueblo, como otros tantos, como aquello se corría la voz y tampoco había nada que hacer, pues muchos de aquel pueblo de Zugarramurdi cruzaron la frontera y fueron a ver las ejecuciones que habían públicas al otro lado. Sí, eran en una misma región, en la zona colindante de La Bourse, que es un distrito, una región, y allí en la parte francesa estaban los pueblos de Sara y Noa, y en la parte española está Urdas, la Sierra de Urdas, que es súper boscosa, eso es entrar y es perderte, y Zugarramurdi. Tú eres medio navarro. Yo he estado muchos años viviendo en Pamplona viví, pero vamos, he recorrido bastante todo lo que era esa zona. Estamos hablando del año 1600, comienzo de 1600, estamos comienzo del siglo XVII. Si las comunicaciones hoy día son como son en algunos sitios... Pues imagínate que en esta época, aparte, ya no solamente por la falta de vías y carreteras, sino hoy, por ejemplo, estamos viendo la noticia del telediario, las nevadas que están cayendo en el norte de España. Imaginaros sin carretera y sin vehículos, por ponerlo vos pronto, el moverte por estas regiones. Era imposible, vamos, a lo mejor te pegaba aislado, yo qué sé, 3 o 4 meses. Sí, pero la gente se movía. Claro. Había gente que se movía en los pueblos. ¿Qué ocurre en Zugarramurdi para que llegue a ocurrir esta tragedia? ¿Qué pasa realmente? Pues en Zugarramurdi lo que pasa es que una mujer, una chica joven que se llama María, no me acuerdo el apellido. Una criada que vino a una criada salió huyendo de Francia, vino a Zugarramurdi, al pueblo, a esta localidad, y allí empezaron las acusaciones de vecinos, de niños, de que se habían actos de brujerías. Que la brujería en sí no se debería tomar como el concepto de bruja con lo tétrico y lo horroroso, sino eran la traducción del euskera a la palabra bruja, que es sorgiña, en realidad lo que traduce es persona que hace o que crea, o sea, la hacedora. Se entiende más que bruja como una persona que se dedicaba pues al campo de las plantas, lo medicinal. Sí, eran discípulas de la diosa Mari, de la diosa de la tierra, por decirlo así. Entonces, pero claro, en una España como la que había antes, con las acusaciones ya que venían de Francia, que si encima le añadían que el euskera era la lengua de los brujos y de las brujas, que claro, se juntó todo. Es que el tema también del idioma también es importante, porque cuando vienen las acusaciones y van hacia Logroño, porque claro, no les entienden. Hay momentos en que la gente de pueblo que habla el euskero, los que están en Logroño no hablan el no, euskera. No, castellano, o sea, hablaban euskera directamente o francés. No, claro, esto es también un problema. Bueno, lo cierto es que hoy Zugarramurdi, como tantísimos pueblos también, que han tenido temas de brujerías,
que no tienen por qué ser brujas, que también hay brujos, vos también uno. Sí, la palabra sergiña es traducida hacia los dos. Hacia los dos. Hoy día, evidentemente, si vas a Zugarramurdi, pues tiene una dedicación turística al mundo de las brujas y viven también en parte de ello, sobre todo en las cuevas que tienes, que ahora veremos imágenes de las cuevas donde cuentan que ocurrían los aquelarres. Pero hemos sacado aquí en Tiempo de Bruja de Zugarramurdi, donde una compañera, una guía, explica esto. Vamos a verlo. Coro, es Tiempo de Brujas y nos hemos venido hasta Zugarramurdi para hablar de ellas, porque aquí, ¿qué pasó? A finales del año 1608, parece ser que vino aquí a Zugarramurdi a vivir una chavala jovencica, como de 18 años. Ella había vivido en la parte de Iparralde, donde ya se estaba produciendo una caza de brujas, había venido un juez civil y estaba poniendo las cosas patas arriba con el tema de la brujería, y esta vino de allí, a trabajar aquí. Pero resulta que empezó a contar cosas extrañas, como que ella, mientras vivió allá en Cibur, había sido bruja y que incluso había asistido a aquelarres y algún aquelarre en Zugarramurdi, que por eso ella sabía que tal o cual de Zugarramurdi eran brujas. Te imaginarás, esto levantó un revuelo muy grande en el pueblo. En aquella sociedad, una de las maneras de solucionar conflictos en la comunidad era juntándose todos y hablándolo, y eso fue lo que intentaron hacer en Zugarramurdi también. Se juntaron en la iglesia, que serían de aquella época las lápidas que están alrededor, pero nos resulta que no todo acabó. De aquellas personas que detuvieron tenían nombre propio, y entonces no existía el apellido, pero sí que al nombre se le añadía otro nombre identificativo, y era el nombre de las casas del pueblo. Entonces, por ejemplo, esta casa de aquí, la que está enfrente del museo, es Narconea, y una de las primeras detenidas era Juana de Navarconena, Juana de Narconea, porque vivía aquí. ¿Y qué pasó después de la reunión en la parcela de la iglesia? Pues podía haberse solucionado todo allí, pero no se solucionó, porque a los pocos días vino un comisario de la Inquisición al pueblo preguntando por aquellas personas que se habían reunido en la iglesia, y se llevó detenidas a varias de aquellas personas. Aquí en el museo se nos muestra una jaula, un poco como simbólico de que les habrían encerrado en una jaula así para llevárselas de Zugarramurdi a Logroño, 200 kilómetros con 3 puertos de montaña entre medio, y en invierno. Se las llevan. ¿Y qué va pasando? Un poquito más adelante ya viene un inquisidor, y entonces ya la caza de brujas ya se convierte en masiva. Todas las personas, ninguna se salvó, por supuesto, todas fueron acusadas en mayor o menor medida, y las penas más fuertes fueron 11 personas que fueron quemadas en la hoguera. Algunas de ellas ya habían muerto previamente en la cárcel, pero así todo simbólicamente se les quemó, porque se guardaron sus restos en una caja con una efigie hecha profeso para la ocasión. Fueron quemadas junto con las personas que estaban vivas. La gente que sois de aquí, de Zugarramurdi, ¿cómo habéis conocido esta historia? Bueno, yo que ya tengo unos años, yo he conocido la historia como que en las cuevas se juntaba gente del pueblo que era mala, que adoraba al diablo, que a su vez se dieron a conocer investigaciones por gente que pues hacia los años 70, 80 empezó a investigar el tema, a publicar este tema, y fue cuando se supo la realidad de lo que había ocurrido aquí, que era gente del pueblo, gente honesta e incluso valiente, que había sido capaz de plantarse pues ante unas injusticias que ocurrían entonces aquí en Zugarramurdi, y que bueno, todo había sido premeditado por el abad del monasterio de Ordaz. Aquellos que se habían destacado por representar al pueblo para pedir mejoras fueron los que luego fueron acusados de brujas y de brujos. Pero lo que sí que es verdad es que a día de hoy hay unas cuevas aquí que están abiertas a los turistas, como podemos ver. ¿Qué podemos visitar? Yo creo que tienes que entrar en la cueva buscando esas sensaciones de magia de brujas, pero de la bruja buena, como si dijéramos. Las brujas buenas. Claro, tampoco tiene que haber brujas malas, aunque también las haya. A ver, las haylas. Lo cierto es que del pueblo de ahí al lado, en 1608, llega esta criada que es María de Cimeldey, que tenía 20 años, y acusa o dice que ha visto a una del pueblo, a otra María, que la ha visto allí y que es bruja.
La María había ido al pueblo de al lado, allí a la parte francesa, para ver cómo se hacían las ejecuciones, porque así aprendían también ellos de cómo tenían que saber si estaban con alguien que era dedicado a la brujería. Claro. Y ella dice que no es bruja. Al final termina diciendo que ella es bruja y que también su tía es bruja, y se la llevan a Logroño en esa especie de calabozo, en este Logroño, camino que son 200 kilómetros de 2 puertos o 3 puertos de montaña, creo que ha dicho, que tú conoces. Sí. Y eso sumado a las torturas y claro, lo que no sabemos si son torturadas, porque claro, para confesar... Bueno, antes que ocurriera todo esto, sí es cierto que si tú ibas a la iglesia del pueblo, que creo que fue lo que ocurrió, y decías al cura, porque fueron acusados más. Sí, te autoinculpas, que yo beso la fe de Cristo, Iglesia Católica, y entonces te culpaban y punto. Pero claro, esto llega a oídos del inquisidor de Logroño y dice, pues voy a investigar el caso, voy para allá a ver lo que pasa. Hay que tener en cuenta que en esta zona la cristianización y la lejanía o lo difícil de llegar a estos enclaves, pues hizo que aún la doctrina no, pero vamos, se conservaran todavía historias paganas, doctrinas paganas, que tardó mucho más en cristianizarse toda esta zona que lo que hizo, que por ejemplo, las ciudades o... Después, una vez que se llevan a estas a Logroño, hay otros vecinos, familiares, que deciden ir a Logroño para mostrar de que no son brujas. Y van con un chico que les lleva en un carromato, pero claro, el chico no habla el euskera. Estas van mezclando palabras en euskera entre ellas, y cuando llegan allí a Logroño, también el cochero dice que son brujas porque no hablan su idioma. O sea que también las meten en Chirona. Pues meterse en camisa de 11 varas por ir. Si es que muchas veces, si ya hicieron la exculpación, por decirlo así, en la iglesia, no sé, que vino la curiosidad de matar gatos, si es que eso al final es... El caso que según Lacre, que fue el que publicó lo que había... Lancre, el que publicó lo que había ocurrido al sur de Francia, él acusaba que a todas aquellas personas que condenaron y quemaron en labor, que se reunían cualquier día de la semana haciendo aquelarre, que adoraban al macho cabrío aunque el diablo tomase distintas formas, que las tormentas en labor provocaban naufragios y eran provocados por las brujas, que usaban ungüentos para llegar volando a los aquelarres, que se hacían misas negras con hostias negras, que había curas sacrílegos también se meten con la iglesia, hay curas que también caen en estos momentos, ¿no? Y que, bueno, a todo esto lo cuenta él porque se lo han contado niños, viejos y personas adultos que antes han sido sometidos a tortura, o sea que realmente confesaban lo que querían. Y aparte la acusación de interés es que bastaba que tuvieses tú, una rencilla con alguien para que acusaras a alguien, vamos. Los juicios eran también curiosos, porque el tema del juicio en Logroño, no olvidaremos algunas imágenes, porque tenemos algunas fotografías de cuadros y no del momento en sí, de lo que es el juicio. El auto de fe. Los famosos autos de fe. Mira, que tenemos el aquelarre de Goya. Ahí tenéis tres de Goya, ¿no? Sí. Lo veo detrás. Sí, el aquelarre de Goya. Nuestro queridísimo Goya. No, ese era de Ricci, no es Goya. ¿Era anterior? Sí, es un pintor posterior a Goya, muy influenciado por Goya. Este es de Goya. Este es aquelarre. Hay que decir que aquelarre en euskera es la traducción de campo del macho cabrío o campo del cabrón, por decirlo así. El aquelarre, claro, es que viene también de muy antiguo, ya de tradiciones muy antiquísimas todo esto. Yo tenía por aquí que en la mitología cristiana, una de las primeras referencias a las brujas ya aparece en el Antiguo Testamento, en el Éxodo y también en el Levítico, en los libros de Samuel, que habla de la bruja de Endor, que es la más notoria de la Biblia. Esto va pasando con el tiempo y nos llega después al Jacobo VI de Escocia, que sería después Jacobo I de Inglaterra,
donde va a escribir un libro sobre demonios y sobre brujería en el 1597, ya cercano a la época donde nos encontramos con las brujas. Bueno, este libro va a hablar de barbaridades de tema de brujería y va a provocar que haya una enorme matanza de brujas y brujos allí en Escocia. Bueno, ya hablamos en otros programas del tema de la brujería en Europa, que fue provocada por la persecución de la bruja, pero fue provocada por el tema de la peste negra, por la influencia que ellos pensaban que estas mujeres hacían sobre las poblaciones y por echarle al culpable. Había que buscar un culpable, ¿no? Se pasaba hambre, había penuria, pues hay y que normalmente buscar las un brujas lo culpable. que eran era lo que hablábamos antes, que Las eran mujeres curanderas, dedicadas al arte de hierbas. Con plantas y hierbas exactamente. curaban. Hay unas gran matanzas de brujas y de brujos, sobre todo siglo XVI, siglo XVII, son las más penosas. También es porque hay un libro que, bueno, el Papa Inocencio VIII pide al inquisidor Kramer, un inquisidor alemán, que había comentado al Papa que en Alemania, al norte, había muchos casos de brujería. Evidentemente se lo inventaba. Claro. Y entonces crea un libro que se llama el Maleus Maleficarum, el martillo de los brujos, que se va a reeditar en 13 ocasiones. O sea, ya existía la imprenta, claro. Y era un libro donde la gente leía continuamente, los que podían leer, si no, se lo leían a ellos, y que en 40 años el libro se va a reeditar constantemente. Va a ser como una Biblia para este mundo al que le gusta el tema de la magia. Y donde detallaba manualmente y específicamente cómo perseguir e identificar a las brujas. Porque también tenemos los grabados de Bruegel el Viejo, que ya hace una iconografía definida de las brujas, es decir, que nosotros siempre las identificamos como esas mujeres feas, ¿no?, que van en escoba, que están siempre ante un caldero humeante o con el demonio bailando, y todo eso es gracias también a esos dos grabados que ya en el siglo XVI Bruegel, también gracias a la imprenta, también se van visualizando por toda Europa. Bueno, en esta bula de Inocencio también se identificaba a la bruja con la tenencia de gatos, que era lo que hablamos también en otra ocasión. Por eso hubo la persecución que hubo en Europa de gatos. Entonces, a todo aquel que pillaban con un gato, que era lo más normal tener para que te cuidase de ratones, para que no se comieran el trigo, el grano y todo lo que tenían en almacenes, pues también acusaban de bruja. Sobre todo un gato negro. Y sobre todo un gato negro. Claro, llega un momento en que el tema de acusar a alguien de brujería significaba que a lo mejor tú podías tener un problema con esta persona y con solo acusar ya era sospechoso. Claro. Además que no te daban un pellizco, es que te quemaban. Es que era un tema muy delicado. Aunque también llega un momento también que la Iglesia dice, un momento, vamos a ver qué pasa, porque ya vemos que hay muchas acusaciones aquí y que no puede ser todo cierto. Hombre, pues claro, comentábamos que la Iglesia española o la Inquisición española es de las que menos abusó del tema de ese tipo de autos de fe de tribunales que al final terminan en condena de muerte en la hoguera. Alemania, por ejemplo, si se calcula que unas 60 70.000 personas fueron quemadas. En Francia se hablan de 40. Este es el auto de fe de Ricci. Ese es de Carlos II, este auto de fe. Me encanta este cuadro, este auto de fe, donde va, mírate, toda la gente sentada. Este está en el Museo del Prado. El juicio de las brujas de Zugarramurdi, casi 30.000 personas cuento que fueron al juicio. Al auto, sí. Al auto de fe, claro. Antes habían pasado por la tortura, cuando te metían, cuando te llevaban a hacer tortura, que ya hablaremos, habrá un programa especial sobre los métodos de tortura, no solo de la Inquisición, sino también métodos que ya venían de la época medieval. Tú tenías que pagar, o sea, te quitaban todos tus bienes porque tenías que pagar el tiempo que te torturaban y el tiempo que tenías que estar en cárcel también. O sea que también mucha gente interesaba que aquel que tuviera dinero o tuviera posesiones era acusado, él o su familia, para que entraran en prisión o fuera torturado y de ese modo quedarse con sus bienes. Porque había de todo. En una época sin defensa, sin ningún tipo de abogacía, sin ningún tipo de... O sea que aquello era un caos a la hora de... El caso es que el tema de la bruja de Zugarramurdi
son condenadas al final 11 personas, ¿no? 11. Bueno, 6 mueren quemadas y 5 que ya estaban muertas las queman, pero en efigie. Cuando se dice que se quema en efigie a alguien, es que se representa con un muñeco la figura de la persona. No solamente porque estuviese muerta, sino a lo mejor porque estaban huidos o porque aún no habían sido detenidos, pero aún así se quemaba el muñeco para hacer la representación de la quema. Con los huesos del difunto. Dicen que al final 18 fueron reconciliados porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal. Y 6 que se resistieron fueron quemados y 5, como Sturz dice, ya habían muerto de allí. Ahora la pregunta es la siguiente: aquellos que se reconciliaban, porque sabemos que antes de que pasaran tortura podían reconciliarse y algunas veces eran excluidos, pero si se reconciliaban después de la tortura, ¿cómo quedaban después de la tortura? Digamos, tampoco sabemos cómo quedaban, si quedaban peor, que mejor estuvieran muertos que vivos. Eso es otra historia. Sí, porque los 3 métodos de tortura de la Inquisición era bastante. Aparte, lo hablaremos en el programa. Sí, hablaremos en otro programa, pero la Inquisición tenía 3 métodos. Además, la Inquisición obligaba, ya por una bula, creo que en el siglo XII, donde tenía que estar el verdugo, había que estar el inquisidor, estaba el que llevaba el tribunal y había un médico. Y el médico que tenía que estar presente, ese médico tenía que velar para que no se llegase a la muerte del reo. Para aguantar el dolor. Para prolongar. Para prolongar el dolor. Pero ya tocaremos este tema. Bueno, me gustaría, pues eso, recordar que la bruja de Zugarramurdi fue la última vez que en España se quema o se condena por brujería, que estamos en el siglo XVII, pero también quiero recordar que no son las últimas, Pues justamente un año después de Zugarramurdi se va a condenar por brujería y quemada en la hoguera a una joven catalana llamada Magdalena Duer en 1611. Ella sería la última. Zugarramurdi sería lo que pondría la puntita para que esto no volviera a ocurrir, porque vieron que todas eran inocentes, y la última sería esta catalana. La Inquisición española durará hasta 1834. Después de la muerte de Fernando VII el Deseado, con un momento que dejó de existir, que fue el famoso trienio liberal, sí, de 1820 al 23, pero continuaría hasta la muerte, después de un año de la muerte del rey. Y yo sí quería eso, hemos empezado viendo la película de la bruja de Zugarramurdi, que nos hace pensar en esta historia que ocurrió. La pregunta es la siguiente: una vez que fueron demostradas de que estas personas habían sido quemadas inocentemente, ¿la justicia hizo algo por las familias de...? Absolutamente. Yo creo que nada. No, de hecho lo dice, ¿no?, la señora del vídeo, ¿no? Que no. Claro, como en este caso y en otros... Muchísimos casos. Ahí se olvidó el tema. Terminamos, nos vemos en el próximo programa, y antes os voy a dejar con la canción de las brujas de Zugarramurdi, de Ales de la Iglesia. Sopa kiki li shalda uru, edame do kiki mili